Otra propiedad periódica es el radio atómico. El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de un elemento biatómico en estado sólido. Quiere decir que un elemento que tenga dos átomos. Por ejemplo, si yo tengo dos átomos iguales, ¿sí? Acá le hago el núcleo y esta es la corteza, la parte externa. Entre la distancia entre los dos núcleos le digo D, ¿no? La mitad de esa distancia, la mitad de esa distancia es lo que es el radio atómico, la R, que sería distancia dividido 2. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces no es más fácil decir que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el final, la última órbita. Sí, podemos pensarlo así, es más fácil pensarlo así. Lo que sucede es que es muy difícil saber dónde es la última órbita. Entonces, por los métodos que se hacen estas mediciones, por ejemplo, la difracción de rayos X, es más exacto medir entre núcleo y núcleo que medir desde el núcleo entre una parte externa que es inespecífica. Por eso la definición correcta es la que yo les mencionaba. Pero si para ir a la práctica o para pensarlo les resulta más útil pensar entre el núcleo y la última órbita, es lo mismo. Ese es el radio atómico. Entonces, ¿cómo varía el radio atómico en la tabla periódica en la medida que cambian los grupos y los periodos? Otra vez les digo, como siempre, hacemos el boceto de la tabla. ¿Sí? Un boceto de la tabla casero. Y en base a esto vamos a pensar la variación del radio atómico. Entonces, en el caso de los periodos es sencillo, ¿no? Nosotros sabemos que el número de periodo es lo mismo que la cantidad de niveles de energía. Entonces, cuanto más grande es el número de periodo, cuanto más bajo en la tabla periódica, más grande va a ser el radio. La distancia entre el núcleo y el último nivel de energía va a ser hacia abajo cada vez mayor, ¿sí? Hacia abajo cada vez mayor. A medida que aumenta el número de periodo, también aumenta el radio atómico, esa distancia. ¿Y qué pasa en la medida que cambia el número de grupo? Volvemos a decir que en este sector de la tabla periódica hay mayor carga nuclear efectiva, es decir, que los electrones se encuentran más atraídos hacia el núcleo. Entonces, si se encuentran más atraídos hacia el núcleo, quiere decir que están más amontonaditos. Entonces, el radio de estos elementos va a ser menor. Y al contrario, cuanto más hacia acá de la tabla periódica me encuentro, acá la carga nuclear efectiva es menor, quiere decir que acá los electrones están menos atraídos por el núcleo. Entonces, si están menos atraídos, la distancia entre el núcleo y el último electrón va a ser más grande, ¿no? Va a ser cada vez mayor. Entonces, como seguimos siempre el mismo criterio, acá nos conviene poner la R de radio atómico. Entonces, quiere decir que cuanto más hacia abajo o más hacia la izquierda de la tabla periódica se encuentre un elemento, mayor radio atómico va a tener.